Pamela Navarro y hoy quiero conversar con ustedes sobre la contratación de personas con discapacidad y las políticas de diversidad e inclusión. En el Perú, la Ley de la Persona con Discapacidad establece la obligación de las empresas, tanto públicas como privadas, de contar con un porcentaje mínimo de personas con discapacidad dentro de sus operaciones. Este porcentaje es del 5% para las empresas del sector público y 3% para las empresas del sector privado que tengan más de 50 trabajadores. La Ley de la Persona con Discapacidad señala, de manera adicional, que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las personas que no tienen algún tipo de discapacidad. Tienen derecho a acceder al empleo y tienen derecho también a que se realicen los ajustes necesarios dentro de las organizaciones para que puedan desarrollar su talento en igualdad de oportunidades. Esta obligación, la de contratar personas con discapacidad, es una obligación que se revisa de manera anual, por lo que si a la fecha no se ha cumplido con llenar la cuota de 3 o 5% de contratación de personas con discapacidad, es importante poder revisar cuál va a ser la estrategia de contratación del año a fin de poder determinar las plazas o vacantes que se vayan a abrir y la posibilidad de que éstas sean cubiertas por personas que tengan algún tipo de discapacidad. Para ello, debemos trabajar de la mano con el Ministerio de Trabajo, quien tiene una bolsa de trabajo que nos ayuda a conseguir el perfil del puesto que necesitamos con alguna persona que cuente con algún tipo de discapacidad que esté interesado en acceder a ese puesto de trabajo. Es importante que sepan que el Ministerio de Trabajo, a través de la SUNAFIL, revisa de manera anual el cumplimiento de la cuota de discapacidad del año anterior. Es decir, este 2021 se realizará la revisión del cumplimiento de la cuota de discapacidad, de contratación de personas con discapacidad respecto al año 2020. Ahora, el cumplir con la norma de contratación de personas con discapacidad me garantiza o me permite poder decir que tengo una política de diversidad e inclusión. La respuesta es que no. Cuando hablamos de políticas de diversidad e inclusión, hablamos de políticas macro, donde como compañías queremos establecer un ambiente de tolerancia cero a las discriminaciones, un ambiente en el que podamos empezar a ver las diferencias como algo positivo y como algo que le agrega un valor a nuestras organizaciones. Las diferentes políticas de diversidad e inclusión que pueden establecerse dentro de las compañías requieren necesariamente que la primera línea de dirección pase por un taller de sensibilización para entender qué significa población vulnerable. Cuando hablamos de políticas de diversidad e inclusión, no hablamos únicamente de personas con discapacidad. Hablamos de la posibilidad de generar un cambio en todas aquellas personas que son consideradas como parte de la población vulnerable. ¿Cómo hacer que nuestra política de diversidad e inclusión tenga éxito? Lo primero es la sensibilización. Tenemos que entender de que las diferencias nos hacen únicos y que son estas diferencias las que le van a otorgar un valor agregado a mi organización, el que me va a permitir pensar con diferentes puntos de vista, el que me va a permitir identificar nuevas posibilidades de negocio. Una vez que tengo la sensibilización sobre qué es lo que implica ser una empresa no solo diversa, sino inclusiva, tengo que empezar a trabajar en una política que no sea solo un documento donde se detallen los derechos o los beneficios que tienen estas poblaciones vulnerables, sino que de manera adicional necesito estructurar cómo es que voy a implementar esto en la práctica para que la política sea una política que yo pueda ver en el día a día, que yo sepa que en la práctica se está aplicando. Para eso, nuestra recomendación sería determinar con cuál de las diferentes poblaciones vulnerables quiero trabajar y empezar con un grupo pequeño, con un proyecto piloto, para luego poder ampliar ese proyecto piloto a toda la compañía o a diferentes grupos que son considerados como parte de la población vulnerable. Es importante no solo contar con una política de diversidad e inclusión, sino tener las herramientas para poder implementarla de manera eficiente y efectiva. No solamente porque eso nos hace crecer como compañía, sino porque nos hace también crecer como sociedad.